de donde se encuentren. Bienvenidos, bienvenidas a esta formación, a esta inducción en constelaciones familiares. Como bien lo decía la coordinadora Valeria, mi nombre es Patricia Fournilier y voy a ser quien va a estar acompañándoles durante este proceso de inducción para que ustedes conozcan. Si no conocen nada de la herramienta, empiecen a familiarizarse con esto de qué son las constelaciones familiares, qué nos permite vivir, trabajar, reconocer, cuáles son como sus principios, cuáles son las claves para poder conectar con este trabajo tan hermoso, tan intuitivo, pero también tan conectado y pisado en tierra con todos los diferentes aportes teóricos que tiene la herramienta. Así que bueno, vamos a darnos el espacio y el permiso para trabajar en este momento con esta herramienta maravillosa. Y voy a ir conectando en este momento la diapositiva para presentarlas y pues ya ir iniciando nuestro proceso porque como siempre les digo a mis grupos, el tiempo es oro, es una cosa impresionante y cuando nos damos cuenta ya ha pasado, pero súper rápido lo que teníamos que trabajar y ver. Así que bueno, gracias por estar acá, gracias por tomarse en el espacio, gracias a la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica por abrir también estos espacios académicos, alternativos, de difusión de conocimientos sistémicos, difusión de conocimientos que mejoran y empoderan al ser humano, que lo llevan a otro nivel. Porque si bien estamos en tiempos bastante complejos, estamos en situaciones bien retadoras a nivel planetario, también es cierto que cada día son más los recursos que están al alcance de todos. Es como si bajaran también, así como llegan las dificultades, también llegan las herramientas, llegan los recursos, llegan las personas, llegan los elementos que nos pueden acompañar para poder vivir estos momentos de cambio y que siempre pues la humanidad se ha caracterizado por eso, estar en un constante cambio y constante evolución. De la mirada al movimiento es lo que nos invita esta inducción de 3 días. Poder conectarnos con una mirada diferente, una mirada que nos lleve a un proceso de reconciliación, primero con nosotros, como seres que ya estamos acá, que ya tenemos un maravilloso regalo que tal vez no hemos asumido, no del todo, que es un regalo, que tal vez lo hemos visto marcado más por situaciones dolorosas, conflictivas, difíciles, poco que ver con situaciones de gratitud, pero al fin y al cabo regalo es regalo y lo tenemos todos los que estamos en este momento, tanto los que estamos en este momento conectados como los que lo van a ver más adelante, como todos los que estamos en este, digamos, en este momento. Entonces, mirar, tener una conciencia diferente para mirar qué fue la historia, cuál fue la historia de mi sistema familiar, qué es lo que me ha traído hasta acá, hasta este momento histórico, ¿verdad? Y cómo puedo tomar fuerza de todas esas vivencias, de todas esas anécdotas, de todos esos asuntos de la familia, lejos de batallar y pelear y renegar de ello, cómo puedo tomar fuerza de lo que ahora a mí me toca vivir para pasar de la mirada a una mirada más amplia, más completa, más genuina a un movimiento más consciente, más presente, más sentido, que me lleve a procesos de libertad, procesos de conciencia. Entonces, vamos a trabajar en esta introducción a la facilitación sistémica, fenomenológica en constelaciones familiares basado precisamente en la teoría de Bell Hellinger. Bell Hellinger, el creador de la herramienta, el creador de la filosofía, porque esto se ha transformado en una filosofía de vida. En su momento era una terapia, ¿sí? Y sigue siendo terapia para muchas personas, para otros es una facilitación sistémica. Entonces, va a depender del enfoque de la escuela y de los estudios que las personas puedan tener para abordarlo de una u otra manera, pero sí es importante ver cuál va a ser la ruta que vamos a trazar en este momento. Así que bueno, cuando hablamos de las constelaciones, me gusta siempre presentarles un camino que vamos a realizar y pues precisamente vamos a ver un poco algunos aspectos claves que tienen que ver con la interacción, cómo vamos a trabajar, con las pautas de trabajo, quién soy yo también, ¿verdad? Para que ustedes puedan sentir un poco más de confianza al proceso de facilitación que van a vivir en este momento, ¿verdad?
qué veremos en estos 3 días, cuáles son los ejercicios que vamos a desarrollar o las visualizaciones, las tareas que les voy a colocar también para desarrollar y pues los contenidos temáticos que vamos a encontrar acá en el material. Lo siguiente que quiero mostrarles brevemente, y es tan breve que se me pasó, brevemente es quién les está hablando en este momento y me presento. Mi nombre es Patricia Antoinette Fournilier Roa, ¿sí? Académicamente pues soy licenciada en Educación Básica Integral, estoy en Venezuela, nacida en Venezuela, estudié acá en Venezuela y me he formado acá y sigo acá en Venezuela, ¿sí? Soy licenciada también en Psicología. Tengo una maestría en Ciencias, Mención, Orientación de la Conducta del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela también. Y recuerdo que por allá en el 2006, cuando terminé esta maestría, conocí constelaciones familiares. Eso fue impactante en dos sentidos. En uno, porque venía de un piso muy científico en relación al entendimiento y el estudio del comportamiento humano, ¿sí? Y en el otro ámbito era por lo costoso. Hice una maestría becada y luego hacer la primera escuela en constelaciones para mí fue mucho más costoso que hacer la maestría que duró 3 años. Hoy en día no vale ni hacerla ni una consulta, digamos, una consulta en este área, una consulta en psicología puede ser mucho más económico hacer esta escuela, hacer esta formación, que asistir a una consulta. Entonces, para que veamos cómo en más o menos 19 años, 18 años, cómo el mundo ha cambiado, cómo ahora está al alcance de nuestras manos información que antes era muy, muy costosa adquirir y aprender porque ha sido una herramienta tan impactante a nivel mundial. Todos los libros del autor se han traducido en no sé cuántos idiomas, ha tenido una relevancia, ¿verdad? Y se ha conseguido tantos resultados de impacto y de cambio y de transformación que lo hemos vivido los que ahora estamos en este lado, facilitando, brindando la herramienta, diciéndole a los demás, tú también la puedes trabajar en ti, también la puedes aplicar a otras personas, si te educas y te formas bajo la metodología que te permita hacerlo. Entonces recuerdo que en aquel momento, el 2006, cuando terminé esa maestría, pues incursioné, empecé y duré 5 años estudiando dentro de las escuelas de constelaciones familiares que llegaban a mi ciudad donde yo me encuentro actualmente. ¿Sí? Venían de los facilitadores que venían de formarse con el autor, donde él estuviera en España, en México, en Alemania, donde estuvieran, ellos llevaban y se formaban y regresaban y nos daban la información. Por supuesto, luego de esto hice una maestría en sexología porque uno de los temas claves que salen mucho, mucho, mucho en las constelaciones tiene que ver con mi sexualidad, con la sexualidad en el sistema familiar, con la sexualidad de las mujeres, la sexualidad en los hombres, el incesto, el abuso, cómo manejar la diversidad sexual, cómo manejar un sinfín de conductas propias que se van dando a nivel de la sexualidad en las relaciones de pareja y que afectan, por supuesto, la historia y se repiten patrones conductuales en los sistemas. Entonces, bueno, luego de eso, pues he hecho varios diplomados en neuropsicología, en liderazgo organizacional, por supuesto, he profundizado en otras terapias también, terapias de tercera generación. Soy certificada como Life Coach. Actualmente soy la jefa del departamento de la carrera de licenciatura en psicología de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, donde también soy profesora de planta desde hace 18 años. También soy docente del Centro de Investigaciones de la Universidad Francisco de Miranda, el posgrado de Urología del Hospital Central de San Cristóbal. Y bueno, me he dedicado al diseño, facilitación, ¿verdad? Y creación de programas en áreas de desarrollo humano, en formaciones, en áreas esenciales. Sí, me he dedicado a eso, a que las personas descubran que existen ciertas competencias que si las desarrollan, que si las pulen, que si las trabajan, pues genera mucha resonancia, mucho impacto, ¿sí? En su vida personal, mejora su vida personal y mejora su vida profesional. Actualmente soy estudiante del doctorado en psicología del comportamiento y bueno, sigo en esa área de la formación porque soy de las que creo que es fundamental la actualización constante. No podemos quedarnos solamente con alguna formación básica y salir a hacer mucho con ello. Claro que podemos hacer, pero la actualización es urgente porque el mundo está cambiando muy rápido. Nuestros procesos son más lentos, yo lo entiendo, pero es importante que sigamos en este campo del desarrollo, del crecimiento, sí, a nuestro ritmo, por supuesto. Dice, sin prisa, pero sin pausa. Trabajándonos constantemente y mejorándonos constantemente. ¿Por qué? Porque tú cada vez que sales a la calle
te aparece un nuevo reto. Y todos los días, si aparecen nuevos retos y tenemos el mismo nivel de afrontamiento, puede suceder que en algún momento estemos obsoletos para enfrentar las dinámicas de afuera. Por eso es tan importante la actualización. Bueno, aquí les tengo unos acuerdos muy importantes para el trabajo en línea. Ahorita está el chat abierto. Mayormente lo tengo cerrado. Si ustedes tienen preguntas, pueden dejar sus preguntas en el chat y yo les voy leyendo. Pero es fundamental los primeros 15 minutos que hacemos, que compartimos, que hablamos, que si hay preguntas las respondo, ¿verdad? Esto es fundamental para que podamos tener una interacción constante y más sentida, más empática, más humana. Si hay un problema que está enfrentando fuertemente la humanidad, es el problema de la empatía, el no darnos cuenta del sentir del otro como lo hacíamos antes cuando había menos pantallas y había más face to face, había más presencia física. Hoy en día, a través de todas estas tecnologías maravillosas que nos apoyan para llegar al alcance de muchos lugares, muchos países, muchas personas, también hay algo interesante que nos ha generado una sensación de desconexión, a pesar de que es una herramienta para la conexión, pero una desconexión en lo emocional genuino. Mostramos emociones un poco más ligeras. Entonces, conectar genuinamente implica también estar presente. No es igual una formación 100% virtual a una formación en línea. Las formaciones en línea tienen interacción y eso lo vamos a experimentar al finalizar la clase. Vamos a entrar en esa conexión con las preguntas, con las ideas que ustedes quieran compartir conmigo y las reflexiones que puedan surgir de la clase de hoy, la de mañana y la de todos los días, porque esto es parte de la inducción de una formación que luego la coordinación les va a explicar cuándo se va a hacer todo el máster, la fecha, los horarios y todo. ¿Ok? Hay algo importante, los micrófonos siempre están apagaditos, ¿verdad? Debido pues a veces al alto número de participantes que nos llegan, entonces cuando nos damos cuenta no podemos abrir micrófonos para no generar ese colapso en los procesos, ¿vale? Tenemos acá, por eso que se les invita a usar muy conscientemente el chat para que podamos trabajar y poder participar en él. Importante, como hay sesiones para las preguntas, se abren al final de la clase y se les da ese chance para que ustedes dejen allí sus planteamientos y yo les puedo ir respondiendo una a una. Si hay muchas preguntas, a veces se nos quedan algunas para el otro día, básicamente, pero si no, tratamos de responderlas todas en el momento. Y algo importante también es el respeto por el tiempo de todos los demás. Traten de no repetir más de 2 veces una pregunta. Si tu pregunta no es respondida en el momento, confía en que muchas veces el proceso mismo va a llevar a dar respuesta en función de lo que se le pueda estar quizás comentando o compartiendo a otra persona. Puede darles respuesta a ustedes mismos también. Esto es valiosísimo. El trabajo que vamos a hacer en esta herramienta, en esta formación y en esta filosofía de vida, como a mí me gusta llamarla, porque realmente tiene un piso filosófico también teórico muy interesante, ¿sí? Pero es una mirada que cambia todo esto, es una filosofía que te cambia la forma de relacionarte con el mundo, implica trabajar desde el adulto, trabajar desde el respeto, la empatía y la presencia, ¿sí? Esto es un espacio de cuidado, es un espacio para profundizar en nuestros procesos, en revisarnos, en leernos. Mientras yo voy explicando, ustedes van haciendo asociaciones libres de sus experiencias de vida y van dándose cuenta que resuena con ustedes y que no. Entonces es un espacio sensible, por supuesto. Se espera entonces esa participación desde el respeto, desde la prudencia y la empatía. Y mire que afinco mucho el término de la empatía porque cada día son más y más y más los estudiosos en el mundo que están refiriéndose a la grave situación que tenemos a nivel de empatía. Dice que la empatía es una de las competencias, de las habilidades que nos ha hecho sobrevivir como especie, la que no nos dejó botados atrás cuando nos accidentamos, cuando sufrimos una situación, cuando empezamos a evolucionar del Homo sapiens. Entonces, si nosotros descuidamos el elemento empatía, pues vamos a tener el camino seguro para la autodestrucción. Por eso es que es tan importante la conexión y la empatía, la prudencia y el respeto. Evitemos los juicios, evitemos las opiniones apresuradas o interrupciones innecesarias
que de pronto estamos explicando algo, démosle chance a que se desarrolle la explicación. Y luego vienen los momentos donde se apertura a los procesos de preguntas. Entonces, bueno, le damos chance a las preguntas. Por eso es importante honrar el proceso de cada participante. Cada uno de nosotros nos encontramos en un lugar diferente, pero todos estamos en el camino. Estamos en un camino, en el camino evolutivo, en el camino de la humanidad que se está reconociendo, que está creciendo, que se está transformando. Y así como algunos que pareciera que están en dirección contraria, créanme que absolutamente todos estamos igual caminando y ese es el proceso que nos corresponde vivir. Entonces el respeto es fundamental hasta, bueno, hasta el último momento de nuestra vida, pues hasta el último instante del respiro de nuestra vida. Ahora bien, ¿qué vamos a estudiar? Esto es importante trabajarlo acá. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en estos 3 días? ¿Sí? Vamos a hablar de la facilitación sistémica fenomenológica, pero para hablar de una herramienta, para hablar de una filosofía de vida, para hablar de un recurso que podemos utilizar para nuestro autoconocimiento, necesitamos saber quién fue el que creó esta herramienta, quién fue el que la visionó, quién fue el que vio una metodología y cómo se ha usado en el tiempo. Entonces, ¿quién fue Bert Hellinger y qué son las constelaciones familiares? También vamos a hacer un breve recorrido histórico, ¿verdad? Para entender el proceso de la metodología, cómo ha ido evolucionando en el tiempo y dónde se encuentra en este momento. ¿Cuáles son los principios fundamentales que vamos a trabajar aquí? Que estos principios son clave, son la base, son la estructura para entender nuestros procesos y aquí vamos a hacer ejercicios que les voy a colocar como tareas para que ustedes entren ya en el plano de la revisión, ¿sí? De la autoevaluación, sin ser punitiva, sin ser de juicio, simplemente es reconociéndonos en el orden o en el desorden para luego hacer los cambios básicos, sencillos e impactantes que tiene esta herramienta. Al aplicar los principios claves podemos ordenarnos y al empezar a ordenarnos vienen los cambios también de nuestra mirada y al cambiar nuestra mirada frente a lo que ya es, cambian nuestras acciones, es decir, nuestros movimientos en el mundo. Entonces también vamos a hablar de qué es la facilitación sistémica. Seguidamente vamos a hablar de los fundamentos teóricos básicos, porque es que esta herramienta que Hellinger nos regaló al mundo en todos sus estudios, todos sus aportes se basan en teorías fundamentales, postulados teóricos. No todos tienen comprobación científica, no todos los postulados en el mundo tienen comprobación científica. No por eso no son válidos. Al contrario, tienen mucha validez desde lo humano, desde lo filosófico, desde lo teórico. Y aquí tenemos varias teorías que él tuvo en su proceso de formación, que adquirió, que estudió, que profundizó para poderla luego integrar en todo un movimiento llamado constelaciones familiares. Luego tenemos los órdenes de la ayuda, porque así como las constelaciones tienen los órdenes del amor, como una herramienta al servicio, también tiene una forma de brindarse. Entonces Hellinger habló de los órdenes de la ayuda para aquellos que quisieran facilitar esta herramienta, que también tuviesen una organización interna, una mirada para brindar el servicio en constelaciones familiares, para prestar o facilitar esta herramienta a otras personas. Por eso tiene un libro inclusive que se llama también Los órdenes de la ayuda, así como tiene el otro libro que se llama Los órdenes del amor. Y bueno, tenemos dentro de las etapas claras del proceso de facilitación sistémica que vamos a ver cómo sería, cuáles son esas etapas claves que pasa por una constelación, para que entendamos qué es lo que se hace en una constelación, ¿verdad? Y qué es lo que se deja que suceda fenomenológicamente, espontáneamente dentro de la constelación. Y ahí vamos a ver herramientas sistémicas, dentro de ellas el uso de las frases sanadoras, movimientos fenomenológicos y bueno, las figurines, todo lo que podemos utilizar que se los voy a mencionar allí. Y ya luego vamos a hablar de la presentación del programa, ¿verdad? Donde vamos a trabajar con los ejercicios específicamente cuando nosotros y los módulos que vamos a utilizar específicamente para desarrollar todo lo que sería la formación, el máster en constelaciones familiares. Entonces, bueno, yéndonos al tema número 1, vámonos por acá.
¿sí? Introducción a la facilitación sistémica fenomenológica. Vamos a hablar de esto, ¿sí? ¿Quién fue Bell Hellinger? ¿Por qué es tan impactante lo que él nos dejó como legado en el mundo? Entonces iniciemos con Bell Hellinger, un alemán, ¿verdad? Nacido en 1925, casi que su adolescencia y su juventud estuvo matizada por la Segunda Guerra, ¿verdad? Entonces, esto ya marcó un antes y un después en la vida de cualquier ser humano. El que vivió profundamente una situación bélica, el que vivió profundamente un desastre en su época juvenil, pues esto cambia la perspectiva de la vida. ¿Vale? Ya sabemos que como él, digamos, en su adolescencia, en su infancia, fue una persona caracterizada por rodearse de vínculos familiares con una profunda conexión espiritual, religiosos, sacerdotes. O sea, ese era su mundo y él soñaba con ser sacerdote. Pues a él lo envían al seminario de niño adolescente para que estudie. Y resulta que entre temas de guerra, preguerra y todo esto, cierran el seminario y lo devuelven a su casa y luego lo obligan a que sea el listado. Pues dentro de la fuerza fue reclutado al servicio en el frente de la guerra, ¿no? De Alemania. Pero de esas cosas, de una vez fue capturado como prisionero de guerra y esto marcó profundamente su mirada frente a las dinámicas humanas. Ella venía con una conexión espiritual, de mucho respeto, de mucha intuición, de sentir, pero en estas condiciones donde todos ellos, todos los prisioneros de guerra, tanto de un lado como del otro, fueron despojados de su humanidad prácticamente, de todo lo que conocían, quedaron solamente con, ¿cómo dice?, con la piel, con el cuero encima y más nada, y tenían que vivir y sobrevivir. Bueno, todo esto marcó su vida, pero la marcó de una manera que no sospecharíamos hasta muchos años después, ¿sí? Luego él sale escapa de la prisión donde lo tenían, ¿verdad? Se ordena como sacerdote y se dedica al ministerio, a la religión. Y más allá de esto, luego es enviado a la comunidad Zulú en África como misionero y pasa 16 años ahora en otro entorno totalmente ajeno al problema donde él venía, muy tradicional, muy chamánico, de muchos rituales, de mucho respeto, de conexión con los ancestros, de vivencias, ¿verdad? Enmarcadas dentro de los órdenes, dentro del respeto. Él veía cómo las familias Zulú se trataban, cómo resolvían sus conflictos, cómo eran los temas de poca o casi nada de resentimiento, porque todo lo resolvían desde unos órdenes diferentes, conocidos en otros contextos sociales, donde nos quedamos con el rencor y donde nos amarramos a una dinámica de pelea. Él veía que resolvían, él veía que avanzaban, él veía que estas comunidades tenían un alto nivel de respeto y de conexión entre todos y que esa conciencia de ser parte de algo más grande y de ser parte de toda la comunidad les hacía vivir con más fluidez, con más soltura, lejos de vivir como con más aprensión o con más miedo, no, vivían con más soltura y más respeto frente a los cambios que querían hacer. Entonces trabajó 16 años con ellos, aprendió más bien rituales, él fue de misionero, a evangelizar, daba clases, pero adicional daba misas y adicional también aprendió a hablar el idioma de ellos, también aprendió los rituales de ellos. Y bueno, entre todo esto también incursionó en algunas técnicas y formaciones que pudo estudiar en su momento. Pero luego regresa a Alemania, decide dejar el sacerdocio, ¿verdad? Y dedicarse al desarrollo más profundo, más humano. Él fue filósofo, fue teólogo, pero también fue estudioso en profundidad de muchas corrientes psicoterapéuticas del momento. Por eso, en algunos momentos, algunas personas dicen, pero esto es una psicoterapia, esto es una terapia, ¿esto qué es? Pero es porque la base que él tiene en formación en psicoanálisis, en terapia gestal, en análisis transaccional, en terapia sistémica familiar, que todas son corrientes humanistas, corrientes de la psicología de aquel momento, pues hacen comprender su enfoque
como un enfoque holístico, un enfoque muy completo, ¿verdad? Y de ahí nace pues lo que se llama hoy en día las constelaciones familiares. Sí, las constelaciones familiares no solo entonces integran elementos de las terapias mencionadas, sino que también incorporan aspectos de la teología, porque recordemos que él es teólogo, fue filósofo dentro de sus estudios, ¿verdad? También incorpora la filosofía aprendida, la filosofía oriental, pero también el chamanismo de la comunidad zulú y esa mirada tan holística, tan amplia, tan de profundo respeto, tan ir de nuevo a las raíces, tan ir de nuevo a los ancestros, reconocimiento de de nuestros elementos claves de vida para estar hoy en el presente, hace de las constelaciones familiares un enfoque único. De ahí que con este enfoque holístico, porque integra muchas corrientes, más adelante las vamos a hablar, ¿sí? Pues han ganado una popularidad inmensa a nivel mundial, como una herramienta poderosa para la sanación familiar. Y cuando hablamos de sanación, ¿de qué hablamos? Hablamos de ver, reconocer y respetar y asentir a lo que la familia es y a lo que pudo ser y que yo vengo de eso que es y pudo ser, y que gracias a eso es que yo tengo un espacio. Y Hellinger habla profundamente de la gratitud por tener el regalo de la vida, pero una gratitud genuina, una gratitud humilde, que cuando conectamos con esa gratitud es cuando conectamos con la sanación. ¿Sí? Entonces sanar no es quitarle a la familia sus problemas. No, no, no. No es ese no es el concepto de sanación acá. Acá la sanación significa reconocer que vengo de un sistema y que tengo una bendición o un regalo que no hay otra forma, no había otra manera de tenerlo y que cuando entro en profunda gratitud, en genuina gratitud, puedo hacer algo en mi presente, honrando, es decir, respetando lo que los demás pudieron hacer cuando lo tuvieron, con lo que conocieron, con lo que pudieron hacer con su vida. Y ahora me corresponde a mí hacer algo con lo que yo tengo. Eso es sanación. Cuando yo ya dejo de mirar despectivamente a unos y otros por lo que sea que hayan hecho y empiezo a mirarlos a todos y me siento parte de todos. Cuando me logro integrar con todos, eso es sanación para constelaciones familiares. Entonces, algunos me han dicho, profe, pero ¿qué hay de cierto que hay que podar el árbol? Y yo le digo, ay, ¿por dónde lo piensas podar tú? Entonces me dicen, bueno, pues es que hay personas de la familia que de verdad hay que sacar, hay que eliminar, hay que eso es como que tú me digas que vas a podar el árbol cortándole ciertas raíces. Le quito algunas raíces al árbol y espero que el árbol florezca y sea frondoso. Eso no es real. Si yo le hago eso a un árbol, le estoy quitando su esencia, lo estoy matando, estoy dejando que no le va a circular la esencia de toda la savia que viene de sus raíces, que se nutre de la tierra y que tiene que alimentar hasta el último, hasta la última ramita que tiene el árbol. En todo caso, los árboles se podan es por arriba. Y cuando nosotros estamos en pelea con todas nuestras raíces, con nuestros ancestros, estamos en pelea con nuestro sistema familiar, empezamos a padecer, empezamos a sufrir situaciones que pareciera que nos quieren podar a nosotros. Por eso, reconciliarnos al abordar estas dinámicas familiares, al reconocer que en las familias hay dolor, hay sufrimiento, hay secretos, hay repetición de historias, hay patrones, pero también hay cosas buenas, por supuesto, hay talentos, hay dones, hay eh, herencias que han llegado talentosas, herencias de recursos, herencias de muchas cosas, pero todo esto ha pasado de generación en generación. Al reconocerla podemos tomar la fuerza que viene de nuestras raíces, de nuestro árbol y, por supuesto, seguir creciendo. De allí que las constelaciones familiares, entonces, pueden ayudar a las personas que de verdad hacen este trabajo con conciencia, no lo hacen mecánico, no, lo hacen con respeto profundo, lo hacen con apertura de corazón, es decir, quiero hacerlo, de verdad me nace mirar y respetar, reconocer, honrar las que lo quieren hacer, ¿verdad? Esto les ayuda ¿a qué? A romper ciclos negativos, a mejorar sus relaciones, a alcanzar un mayor bienestar. Y allí que bueno, fíjense, una constelación familiar. ¿Qué es una constelación familiar? Para darles un concepto así súper sencillo y también llevarlos a un ejemplo de una vez para que lo puedan visualizar. Es un proceso
Una constelación es un proceso y es un ejercicio también. También podemos verlo así, un ejercicio y un proceso dentro del cual un facilitador, ¿verdad? Preparado, ¿verdad? Organiza un grupo de personas. Ese grupo de personas está en una sala, ahora está virtualmente, ahora hacemos, desde hace tiempo, hacemos, yo creo que desde la pandemia para acá, hacemos constelaciones en línea y descubrimos unos efectos maravillosos, no importa en qué lugar del planeta te encuentres, el uno está en Argentina, el otro está en Chile, el otro está en Venezuela, el otro está en Colombia y estamos conectados, estamos haciendo el ejercicio. Eso es maravilloso. Entonces, pero es un grupo de personas que al fin y al cabo el facilitador organiza, les da una breve inducción de qué vamos a hacer, ¿verdad? Y luego, escuchando el asunto de alguien, de una persona que va a plantear un problema que tiene en sus, digamos, en su dinámica familiar, en su dinámica personal, en su dinámica con la salud, con el dinero, con el trabajo, en las relaciones. Entonces, dice, bueno, yo tengo esta situación, entonces el constelador, el facilitador, organiza dos, tres personas, le dice pónganse de pie en algún espacio de la sala donde se está organizando y luego que esto sucede, al minuto, a los 2 minutos, sin hacer más nada, cada una de las personas que están allí de pie empiezan a experimentar ciertos cambios corporales sin a veces saber qué papel está representando. Ni siquiera tiene que saber yo soy la mamá, soy el papá, soy él, soy el cliente. No, se pone de pie y empieza a experimentar sensaciones. ¿Sí? Y esas son las sensaciones que entran en lo que llaman en constelaciones familiares el campo de las constelaciones familiares, el campo morfogenético, que es el campo de información basado en la teoría de uno de los autores que vamos a estudiar en el máster de Rupert Sheldrake, que habla de los campos morfológicos o campos morfogenéticos, ¿sí? O campos de información. Y ahí vamos a ver cómo constelaciones familiares usa esa información, usa ese espacio que se da, que todos tenemos esa información, pero como en la constelación se pone en evidencia, sale estos elementos naturales, espontáneos, y es lo que así es cuando se le dice que se reveló algo que estaba, o un patrón inconsciente, algo que estaba oculto, escondido, se mostró, ¿sí? Había una dinámica oculta. ¿Y qué es una dinámica oculta? Algo que está sucediendo en el fondo que yo no puedo ver y hace que la forma, que es la que tengo yo como comportamiento, sea este comportamiento. Y les doy un ejemplo. Un chico va a uno de los encuentros que hicimos en grupo y él dice que él tiene, desde siempre ha tenido una sensación de que la mamá siempre ha estado desconectada de él, que es como si ella no lo ve, como que no lo reconoce, como que una cosa así que dice, no, y ella es atenta, ella es cariñosa y todo, pero es que yo siento que ella a mí no me ve. Bueno, entonces vamos a ver la dinámica madre-hijo. Bueno, escoge a alguien para ti, alguien para tu mamá, ponlos donde tú quieras en la sala y habían como 15 personas más en la reunión. El muchacho pone a la mamá allí, a la que representa a la mamá y a la que lo representa a él. Los pone así mirándose de frente y él va y se sienta al lado mío otra vez y hablamos nosotros dos aquí bajito y todos los demás están mirando, viendo las cosas, pero ellos no están entendiendo ni quién es la mamá, ni quién es el hijo, ni cuál es el caso, porque lo trabajamos con un profundo proceso de respeto y sin revelar información de nada a los demás. Los demás solo participan y observan y ya. Total que él, la que representa a su mamá se voltea y él dice, ve, él dice, así es mi mamá. Yo siento eso. Y el que hacía de él, de una vez se pone como triste, ¿no? Porque se le ve que... Y yo le pregunto cómo te sientes y cómo te sientes, cómo se siente ella. Y ella dice, yo no sé, yo siento que tengo que mirar para allá. Ah, bueno, entonces agarramos, le pido a otro de los que están sentados allí que por favor se pare y busque la mirada de ella que se volteó, que busque su mirada, a ver hacia dónde se está conectando. Y la busca y él se para como enfrente. Y yo le digo, bueno, mira si es de pie, si es sentado, si es acostado. Siente tu cuerpo y párate ahí. Es lo único que le digo yo. Total que el muchacho se para, pero luego se va agachando y empieza a llorar. El que se puso de pie, el tercero. Y se arranca a llorar y a llorar. Y ella lo miraba con un profundo dolor, como con una conexión. No tenía ojos sino para ese dolor. Y el que estaba y decía, yo no sé, pero yo me siento solo, yo me siento olvidado, a mí me duele todo. Y él lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, ¿qué pasa con el cliente ahora?
¿Qué pudo ver? ¿Qué pasa? ¿Qué era la dinámica? ¿Cuál era la dinámica oculta, escondida, que hacía que mamá no pudiera estar así para él, sino que él sentía que mamá estaba, pero no estaba, pero no sabía era la razón de por qué mamá estaba o no estaba? Al mirar esto, él ya entra en un proceso de compasión y de comprensión de que mamá no es que no me quiera, mamá no es que no solo no tenga ojos para mí, es que mamá está conectada con alguno de sus ancestros y en algún profundo proceso de dolor que está en esa línea, tal vez de su papá, tal vez de su mamá, pero de donde sea que esté, la mamá está conectada con ese dolor. Y él, al darse cuenta, nada más decirle, mamá, gracias por el regalo de la vida, ahora veo tu inmenso dolor, ahora veo tu carga, ahora veo lo que ha sido para ti eso, porque está viendo el dolor, ya no es un invento. Y al verlo, al reconocerlo, algo cambia en la mirada del chico. Hay más compasión con la mamá, hay un entendimiento profundo. Wow, yo a veces creo que mi mamá solo debería ser mamá, pero a mí se me olvida que mamá es mujer, que mamá fue bebé, que fue niña, que fue adolescente, que tuvo amores, que tuvo pérdidas, que también tuvo ausencia quizás de papá, que tal vez tuvo ausencia de mamá, que viene de un sistema familiar, que tiene creencias, que tiene anhelos, que interrumpió procesos en su vida. A mí se me olvida todo eso. Mi mamá debería ser solo mamá, debería ser perfecta. Y papá debería ser papá perfecto. Y se me olvida que son humanos. Detrás de cada uno de los integrantes del sistema familiar hay un ser humano con un profundo dolor y con una historia con la cual está vibrando, resonando o conectado. No todos se conectan con el mismo elemento del sistema familiar, pero lo que sí es que cuando hablamos de sistema, hablamos de interrelación, interconexión y lo que sucede en un lado del sistema resuena en todo el sistema, de manera diferente cuando estás cerquita del dolor a cuando estás más lejos en la línea del sistema, pero igual está resonando. A él le resuena como ausencia de mamá, pero a mamá le resuena como profundo dolor con el que ella está conectada con ese señor, ese ancestro, no sé quién sería en su vida, pero lo que sí se nos mostró fue tan revelador para el chico que él al otro día le escribe a la productora que qué fue lo que hicimos, que él se levantó tan feliz, que él tenía tiempo, que no tenía esa sensación como de que algo cambió en su vida. Y realmente lo que cambió fue su mirada, porque miró a mamá, miró la dinámica oculta, vio hacia dónde está la lealtad que le llamamos lealtad invisible, ¿sí? En psicogenealogía, en constelaciones familiares, que es esa lealtad invisible. Como eres parte de un gran sistema, también te conectas con su dolor y no hay manera de no estar implicado en conexiones del sistema si no conozcas la historia. Entonces, la facilitación sistémica es importante que la veamos. La facilitación sistémica consiste en esencialmente, ojo, esencialmente, en observar, reconocer y dar lugar a esos movimientos naturales y espontáneos que emergen, que salen cuando se colocan dos, tres, cuatro personas, cuando se colocan dos, tres, cuatro piezas, qué sucedió, qué sentí, con qué conecté. Y esto es lo que permite una profunda comprensión de las conexiones que hay en el sistema familiar. A veces no tenemos ni idea con quiénes que estamos conectados, pero definitivamente hay algo claro, no estamos desconectados del sistema familiar. Pudiéramos creer que estamos desconectados, pudiéramos decir, soy el excluido, soy la excluida, a mí nadie me ve, a mí nadie me considera. Eso es mentira. Aunque es una forma de decir, yo en este momento no he estado mirando, no estoy presente. Lo que sí es real es que todos estamos conectados con destinos, con historias y con lealtades y profundamente quizás repitiendo hasta identidades y patrones exactamente como lo vivieron otros antepasados para poder mostrarlos porque fueron olvidados, excluidos, de él nadie volvió a hablar, se olvidaron. Entonces, la constelación, al mostrarte esos elementos como esos episodios pequeños, cortos de tu sistema familiar, lo que muestra, lo que te permite es restablecer el equilibrio, la inclusión y el orden necesario
para la armonía y la integración de cada uno de esos elementos de tus piezas de tu propio rompecabezas que es tu vida. A lo que vas integrando, integrando, ya estás menos fragmentado, ya estás menos, desconoces menos áreas de ti, por lo tanto tienes más fuerza, llevas con más dignidad tu vida, tienes más presencia, puedes manejar mejor las circunstancias que te va mandando la vida porque sabes que tienes recursos. Eso nos lo regala las constelaciones familiares. Entonces, las constelaciones familiares, ¿en qué áreas se pueden aplicar? Mire, se pueden aplicar en todos los ámbitos de la vida, en general. En contexto familiar, por supuesto, es su área maestra, pues, la familia, ¿sí? Pero en educación también ya se está aplicando, en pedagogía sistémica, a nivel médico también. No sustituye, por supuesto, la medicina, ni la educación, ni la psicología, ni lo organizacional, ni lo social, ni lo clínico, pero nos da una mirada diferente, nos permite ir un poco más allá, nos permite ampliar digamos, el tema que estamos trabajando, los horizontes, por qué está pasando esto, en conexión con qué pudiera estar esto, en relación con qué estamos viviendo tal o cual situación médica, jurídica, organizacional, social, clínica, ¿sí? Entonces, por eso lo decimos y lo recalco bastante, no sustituye procesos psicoterapéuticos. Una cosa es la mirada sistémica que te ayuda a reconocer, reconciliar y integrarte más con tu historia y dejar de estar fragmentado por allí con esos temas de negación. Y otro es que tú necesites psicoterapia y acompañamiento y lo dejes de lado, o que necesites un tratamiento para tal o cual enfermedad y no la uses, o que requieras un servicio jurídico y no lo tomes, ¿no? Porque no sustituye estas herramientas del mundo y estas profesiones y estas disciplinas. Cada una tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y les doy un ejemplo. Alguien que es trabajador social, vamos a pensar que hay aquí alguien que sea licenciado en trabajo social y que trabaje para una ONG. Y esta persona tiene como tarea dentro de su organización ir a ciertas comunidades, ver quiénes están en condición de calle, reasignarles una de las de pronto casas abrigos o qué sé yo que tengan organizado y pues hacer la intervención, traer a la persona, ubicarla y brindarle las herramientas que tenga que les ofrezca esa ONG o esa organización. Eso es muy diferente a algo que haría un constelador. Un constelador mira el proceso que está viviendo la persona va al constelador diciendo yo necesito, yo quiero ayuda, yo quiero entender por qué estoy, vamos a suponer, en esta condición de calle, por qué me quebré, por qué estoy en esta situación y yo quiero ayuda. El constelador va a colocar los elementos claves en el campo, ¿sí? En el campo de información, que es su papá, su mamá, su historia, él, el mismo sujeto, la misma dinámica de esa. Cuando hay una situación tan difícil en la vida, eso lo podemos llamar una lealtad inconsciente, puede ser un secreto, puede ser algo que desconozca al individuo y lo colocamos también ahí. Y vemos hacia dónde se van los movimientos, vemos hacia dónde está la mirada del individuo, vemos a quién está cargando, vemos muchas cosas que les voy a explicar desde los órdenes del amor, desde los tres órdenes que son los que observamos dentro de las constelaciones básicas, básicamente. Cuando hacemos eso es cuando podemos brindar ayuda, pero no intervenimos, no vamos y lo sacamos de la condición, no hacemos lo que haría el trabajador social. Entonces es para que nos demos cuenta. Una cosa es una herramienta que te brinda la capacidad de ver lo que no habías podido ver, que te tenés repitiendo una conducta que no habías podido entender. Ahora que lo puedas entender, es como que algo cambia en ti, es como que algo se suaviza, como que te quitaron, no sé, tenías tapados los ojos y te quitaron esa venda. Y ahora te maravillas de ver los colores, de ver las formas y que puedas hacer algo por tu propia elección ya. Ya no vas así impulsado a lo loco o por un impulso, una pulsión, ¿sí? Como diría Freud, una pulsión que no sabes cómo parar, ¿sí? Sino que vas en conciencia dando los siguientes pasos de tu vida. Eso es lo que nos regala las constelaciones, eso y mucho más, por supuesto.
Cuando hablamos de ¿qué no son las constelaciones? Porque esto es algo claro, las constelaciones no son magia, aunque muchos dicen, pero Patti, es que lo último que hicimos, me dicen, lo último que me hiciste, le digo, no, yo no te hice, recuerda, y siempre le digo a las personas, recuerda que fue tu mirada y fue el campo fenomenológico donde tú colocaste tu intención y tu trabajo familiar. Yo solo fui facilitadora, yo no te hice nada, el trabajo lo hiciste tú y tu conciencia. Por eso no es magia, es un trabajo interno, muy del adulto, muy en presencia, muy consciente. Si dice, "Ay, yo quiero hacer una constelación, ¿para qué? No, para lo que sea, no, eso no se hace, esa no existe, para lo que sea no existe. Las constelaciones tienen un gran compromiso con el alma y con la mirada de lo que me está afectando en mi vida personal, en cualquiera de las áreas de mi vida. No es psicoterapia. La psicoterapia lo vamos a ver más adelante, cómo tiene una estructura protocolar para resolver o aliviar un padecimiento específico. Nosotros lo que hacemos es llevar al cliente a que pueda tener una mirada diferente frente a la situación que se vuelve muy terapéutico para el cliente, sí. Hay procesos que son wow, o sea, es como que dice alguien, no, esto fue como 10 sesiones de terapia en una sola, porque la transformación es impresionante. Lo puedes vivir así como para otros puede ser una por una, o sea, una y esperar a que vuelva a ser otra en algún momento y voy viviendo poco a poco mis procesos. No son remedios para sanar, no te voy a dar pautas conductuales tampoco, instrucciones de comportamiento. Vas a hacer esto con esto, luego esto. Y como un mandato, y si no lo haces, pues no, te fregaste, no. Porque como orientadora de la conducta, yo te puedo dar unos lineamientos conductuales. Primero haz esto, luego esto, y te vas a dar cuenta cómo cambias este hábito y cómo modificas tal conducta y cómo tienes una salida diferente frente a un patrón que ya tenías, porque son instrucciones de comportamiento, pero constelaciones no son instrucciones de comportamiento. Tampoco lo trabajamos como milagros, aunque tiene una herramienta que de verdad es muy intuitiva y muy espiritual, ¿verdad? Cuando hablamos de espiritualidad no hablamos de ningún tipo de religión, sino es una conexión que va más allá de nuestra, a veces de nuestro entendimiento. Diría Albert Einstein que tratar de explicar a Dios o tratar de explicar la espiritualidad es como tratar de explicarle al pez el agua en el que el pez nada. Algo así, ¿no? No podemos explicar algo tan vasto, pero tiene toda su conexión en esa espiritualidad que es parte de nuestras dimensiones, ¿no? Como humanos. Y tampoco son adivinaciones, no es que vamos a poner, ya sé que aquí lo que pasó fue esto y esto, y le pongo una narrativa al cliente, no, es que yo no soy adivina. No hacemos adivinaciones con constelaciones. Si hay personas que lo han hecho, bueno, eso es asunto de las personas que lo hacen, que bueno, lo hacen de esa manera porque así lo aprendieron, pero no es lo que se espera de una constelación, ni es lo que se hace con una constelación. No es resolución de enigmas, precisamente los enigmas son enigmas. Lo que hay que es aprender a reconocer que la vida misma en sí es un enigma, ¿sí? No es brujería, ni cualquiera de esas cosas que le ha querido poner como etiquetas. No, que eso es satanismo, que eso es brujería, que eso es charlatanería, que mira, cuántas cosas hemos escuchado. Pero claro, ¿por qué las hemos escuchado? Porque así como están los que disfrutan, apoyan y validan una herramienta por su experiencia fenomenológica, ¿verdad? Por lo que consiguen, están aquellos que de pronto no se han preparado, digamos, adecuadamente y no la aplican desde esos principios éticos, de esos respetos que nos enseña el mismo facilitador, el mismo creador de la herramienta y desvirtúan el deber ser de la herramienta. Entonces, eso puede pasar, ¿ok? Les vamos a revisar acá un momentito. Cuando tengan alguna pregunta de lo que les he ido explicando, por favor, la van dejando allí, ¿vale? Bueno, en el chat. Entonces, vamos ahora con lo que sería el breve recorrido histórico y la evolución del método de constelaciones familiares. ¿Qué ha pasado con las constelaciones familiares desde sus inicios hasta la actualidad? Y aquí podemos ver, nada más en esta imagen quiero mostrarles, ¿verdad? Una idea general para los que nunca han estado en una constelación, los que le llamaron la atención, hicieron clic, entraron hoy, pero la verdad es que
no saben qué se hace en una constelación, algunas personas participan de pie, otras están sentadas y está el facilitador que está guiando el proceso. ¿Y guiándolo en qué sentido? Diciéndole vamos a colocar dos, tres, cuatro personas para que se pongan de pie y empiecen a experimentar sensaciones. Algunos no sienten nada y eso es válido. Otros sienten mucho, otros sienten rabia, otros sienten sensaciones en el cuerpo como cosquilleo, otros sienten... Todo eso lo vamos a explicar en el máster. Pero realmente una constelación se basa en esa participación, ya sea grupal o ahora lo hacemos también con figurines, donde podemos conectar con información que tenemos de nuestro sistema familiar. Y las constelaciones, pues bueno, en ese breve recorrido, luego que Hellinger sale de la prisión de la guerra, ¿verdad? Se ordena como sacerdote y luego se va a la comunidad zulú a trabajar, a hacer sus funciones de misionero y educador, y de allí empieza él a aprender toda una forma diferente de relacionarse en familia que él veía que funcionaba, ¿sí? Él veía el profundo respeto que tenían los integrantes, desde los más pequeños a los más grandes, a los ancianos, y cómo era el trato y el respeto por el anciano, ¿sí? Esa mirada de honra por el grande, por la experiencia que tenía de vida, ¿sí? Entonces ese respeto porque era un ancestro, ese respeto y la presencia, ellos también vivían mucho la conciencia de que siempre estaban acompañados de sus ancestros, que nunca estaban solos. Entonces esa fuerza les daba a ellos, esa presencia, esa imagen de tener al sistema con ellos, les daba mucha fuerza para su cotidianidad, para sus luchas y para sus procesos de vida. Entonces, de allí Hellinger toma claves como la pertenencia, porque observaba cómo todos pertenecían. Inclusive, si alguno de uno de los clanes o las tribus le hacía daño a otro, en compensación le daban un familiar, el que había hecho daño pasaba a ser ahora parte del otro sistema y empezaba a brindar un servicio en el otro sistema y eso equilibraba nuevamente el sistema que había sido afectado. Esas eran sus formas de resolver. Esas formas de resolver eran muy efectivas en el tiempo. Y Hellinger pues las observó y luego vamos a ver cómo eso pasa a ser parte de lo que hoy en día conocemos como constelaciones familiares. La jerarquía fue otro elemento que él vio muy visible, muy cotidiano. Se respetaba a los mayores, había un orden, había un lugar para los grandes. No, no como nosotros lo vemos de pronto que decimos, ay, mi mamá ya está anciana, entonces no decimos que está anciana, sino, ay, está como niña. Mi mamá se volvió una niña. Entonces ya no la miro como una señora grande de edad que está entrando a una etapa de su vida que se llama ancianitud, porque ya pasó la juventud, ya pasó la niñez, la juventud, la adultez temprana, la adultez intermedia, la adultez tardía, ahora está en la etapa de la ancianitud. Ah, no, nosotros no, nosotros decimos se volvió niña. Entonces, ese decir se volvió niña es irrespetar lo que es un orden jerárquico. Y como la vemos como niña, no la tratamos como anciana. No la tratamos con el respeto que merece, sino la queremos corregir como de literal, como si fuera una niña, como si fuese un niño. Entonces, eso se desdibujaba en otras comunidades y él vio que aquí había un profundo respeto. Luego, se regresa a Alemania, deja sus hábitos de sacerdote, ¿verdad? Y se dedica al estudio en profundidad de corrientes terapéuticas en su momento que estaban en vanguardia, ¿sí? La terapia, estudia en profundidad el psicoanálisis, empezando por ahí, para entender las pulsiones y todo lo que generaba el trauma en el adulto, todo lo que el hombre o el ser humano, hombre, mujer, el ser humano reprimía. Luego, como en la adultez salía como estallidos de impulso, ¿verdad? Y como en otros puntos seguía reprimido, afectándole su capacidad de tomar decisiones, de moverse frente a la vida, de liderarse como humano. Por supuesto, estudia la terapia primal. Todas estas terapias las vamos a ver en profundidad en el máster porque hay que entender de dónde viene la herramienta para poder trabajarla con ese profundo respeto también. También trabaja la terapia primal de Arthur Janov, llamada también el grito primal, ¿verdad? También la estudia en profundidad, también se vuelve practicante de la terapia, porque ya Hellinger se había dedicado a hacer
trabajos grupales. Entonces se dedica a ser practicante de la terapia primal, acondiciona un espacio porque había que llorar en esa terapia y llorar durante varios meses y cada vez que la persona iba a una sesión de una hora, hora y tanto, iba a llorar para que en algún momento conectara con ese llanto, ese dolor profundo y pudiera salir a ese dolor y luego la persona tenía una gran transformación, luego que podía conectar con ese llanto que tuvo que reprimir. ¿Por qué? Porque estaba el concepto de como niños, cuando vivimos un profundo dolor, no tenemos herramientas ni aprendizaje de regulación emocional. Y entonces algo se nos fragmenta, algo se nos pierde, algo reprimimos, algo guardamos y no sabemos qué hacer con ello. Y, por supuesto, andamos con ese dolor ahí atravesadito en algún lado de nuestra existencia. Y cuando se somete a uno a un proceso terapéutico, como en ese caso la terapia primal, se buscará conectar y salir. Luego, Hellinger descubre que esto puede emerger en cualquier momento dentro de una constelación, que no había tanto como que hacerle un proceso de llanto asistido e inducido, sino que era algo muy espontáneo. También trabaja el análisis transaccional de Eric Berne, ¿sí? Esta es otra de las teorías, de la teoría también conocida como la teoría del PAN, del padre-hijo adulto, donde entramos en guiones, eh, donde jugamos roles, no nos damos cuenta. A veces somos una niña haciendo una pataleta en el trabajo, haciéndole una pataleta al esposo, haciéndole una pataleta al hijo. A veces somos el padre de nuestra pareja o la madre de nuestra pareja y nos cambiamos los roles tan rápidamente. Y Hellinger vio que esto era muy común en la familia, que claro, porque el análisis transaccional nos lo explica. Tenemos unas transacciones y unas relaciones y unos diálogos, unos guiones que nos hacen vivir desde un rol que no nos da fuerza para resolver nuestros asuntos de la vida. Entonces, si estoy en el adulto, tengo fuerza, pero si estoy en la niña, o si estoy en la madre queriendo corregir a todo el mundo, pues ahí no tengo fuerza. Y en constelaciones vamos a aprender, tanto en ejercicios como en teoría, a estar más tiempo conectados y en presencia desde nuestro adulto, porque el adulto es el que puede resolver sus situaciones y afrontar las consecuencias de su vida. El niño no. Hay un ejemplo sencillo. El niño partió el vidrio del, no sé, de la ventana de la casa de un vecino y la mamá o el papá tiene que ir a hablar con el vecino y pagar el vidrio. Porque el niño pues no trabaja, él no tiene cuenta bancaria, él no tiene responsabilidades claramente, o sea, no ve la magnitud de lo que significa la palabra responsabilidad frente a lo que hizo y asumir esa consecuencia. Pero puede ser que la mamá le dé un castigo, le diga, mira, ahora te quito por tanto tiempo esto, ahora no vamos a hacer esto, esto y aquello, y le va moldeando que existen consecuencias. Pero el adulto es el que asume. Pero cuando tú eres el adulto y tú eres el que parte el vidrio, ¿quién va a ir por ti? ¿No? Tú tienes que ir y poner la platica y hablar con el vecino y decirle, mire vecino, fue un accidente, aquí está la plata, aquí le traigo la plata del vidrio. Bueno, eso es lo que se espera de un adulto. Un adulto niño diría, no, la ventana se me atravesó, vecino, yo no tuve la culpa, ¿para qué puso la ventana ahí? Esa sería la respuesta de un adulto niño, alguien que no se hace cargo de sus cosas. Y de esos hay bastante en el mundo, por supuesto. Y están los adultos, los que son padres y andan corrigiendo a todo el mundo, lejos de asumir las consecuencias solo de lo que le corresponde, quiere corregir y andar modificando de la vida de los demás. Entonces, bueno, el análisis transaccional va a ser una teoría que nos va a ayudar muchísimo a entender la mirada del adulto en constelaciones familiares. ¿Por qué decimos que para trabajar tus procesos tienes que estar presente, tienes que estar desde el adulto? Porque es que el adulto es el que va a asumir que va a doler y no va a querer salir corriendo. El niño ante el dolor corre y busca el placer. El adulto transita sus procesos de dolor buscando bienestar consciente. Eso es muy diferente. Por eso hablamos desde el adulto. También trabajó las dinámicas de grupo porque todo esto se hace mayormente en las constelaciones. Ahora también él incluyó las meditaciones, puros ejercicios visuales, pero grupalmente es donde se trabaja mayormente las constelaciones familiares. Y la terapia familiar sistémica también por otros autores previos a Hellinger, Virginia Satir, por ejemplo, y hay otros autores que hablaban de la terapia sistémica familiar, donde hablaban de la familia como una estructura
con subsistemas, donde todas están conectadas y no se puede explicar al individuo fuera de su sistema. No podemos tener una explicación de qué somos, de quiénes somos, de cómo somos, desconectados de nuestra historia familiar. No existe tal explicación. ¿Sí? Entonces las corrientes sistémicas familiares nos llevan también de la mano a todos estos conceptos que investigó Hellinger. Seguidamente, ya por allí nace ya en el 80 más o menos, 78, 80, nacen las constelaciones familiares, ¿sí? Y es que ya empieza Hellinger a darse cuenta que hay algo más allá, estamos en el trabajo de grupo, estamos hablando desde el adulto, estamos sintiendo el cuerpo y de pronto emergen otras expresiones espontáneas y aparece la fenomenología como otro estudio filosófico, porque la fenomenología es la filosofía del estar, del ser, el estar, del observar, del estar presente, ¿sí? Y es todo un apartado teórico también, es una teoría, mejor dicho, que se usa a nivel de tesis doctorales, a nivel de tesis de maestría, a nivel de tesis de investigación cualitativa, pues para explicar o para argumentar los fenómenos que no tienen, no podemos llevarlo por datos estadísticos, ¿sí? Porque son precisamente esos fenomenológicos, son únicos, aparecen, emergen y ya está. Entonces, de allí se crea, de ahí Hellinger ya crea esta información de lo que son, empieza a crear digamos, la estructura de lo que son las constelaciones familiares, dándose cuenta cómo emerge respuestas espontáneas frente a una dinámica grupal y cómo esa información muestra algo que está sucediendo en la vida de alguien. Y eso que emerge solito, entonces empieza a tener un campo de información, un campo de resonancia que le llama el campo familiar. Y bueno, aparecen los primeros conceptos de los órdenes del amor que ya Hellinger va elaborando en función de toda la experiencia que trae. Posterior a esto, pues esto se difunde. Su difusión va por toda Europa, por América Latina, ¿sí? Entonces, se da a conocer toda la herramienta, las personas viajan, los terapeutas, psicólogos, terapeutas holísticos, formados en diferentes corrientes, viajan a donde está Hellinger para aprender en seminarios de 500, de 1000, 2000 personas, a aprender de él, del creador de la herramienta, a entender cómo él la ve y a poner en práctica y a vivir la experiencia de las constelaciones familiares. Por supuesto, ya salen los primeros libros de él, ¿verdad? Se tiene una venta masiva, una traducción masiva también, y el método comienza a aplicarse en diversos contextos. Ya se va a los temas de salud, relaciones, organizaciones, conflictos bélicos también, conflictos sociales, comunitarios, porque ya se empieza a ver el proceso a gran escala, se empieza a ver los procesos familiares, los procesos sociales, los procesos culturales, cómo están matizados por todas las dinámicas sistémicas que se repiten. El que no conoce su historia está condenada a repetirla, ¿sí? El que no la conoce y le agregaríamos el que no la reconoce, el que no la abraza, no la respeta tal y como fue, ¿sí? Está, pues va por negación, la va a tener que volver a vivir. Entonces, luego de ahí evoluciona la herramienta. Hellinger empieza a ver unos movimientos más profundos, donde no hay tanta intervención y los movimientos igual se daban. Y a él esto le llama poderosamente la atención porque ya no hay tanta técnica directiva, no era como al principio. A ver, les explico. Al principio, cuando yo me empiezo a formar, había un movimiento donde te decía, mira, tienes que honrar a tu papá y a tu mamá, tienes que tener esta posición. Entonces uno se agachaba así como como lo harían, por ejemplo, los musulmanes en las mezquitas o, sí, en una forma de honra, ¿verdad? En un movimiento de honra. Y hay que hacerlo hacia sus padres o hacia, sí, hacia, en este caso, para agradecer el regalo de la vida y que le den la bendición. Y claro, era un movimiento que la gente decía, pero yo no lo quiero hacer, bueno, pero lo tienes que hacer porque si no, tú no estás honrando y si tú no honras, no sé qué. Entonces la gente pues lo hacía, se agachaba. Hoy en día todo ha cambiado tanto que la honra sale del corazón. La persona si lo desea hacer, lo hace, pero es que ni siquiera es el movimiento, es el corazón, es el movimiento espiritual intuitivo que lleva a hacer todo el proceso. Eso para darles solo un ejemplo. Yo recuerdo que yo llegaba a mi casa
me agachaba en mi cuarto y hacía la honra todas las noches porque yo lo quise hacer con mi mamá y mi mamá dijo, no, que eso cómo le ocurre, que eso se le hace a la iglesia, que eso se le hace a la Virgen, que a Dios, que a mí no. Bueno, entonces yo, pues nada, yo respeté que mi mamá no me daba como ese acceso, ¿verdad? En sus creencias y yo me fui a mi cuarto a hacerlo solita. Y como al mes, ella me cuenta, dice, uy, yo tuve un sueño tan raro con usted, yo soñé que usted estaba haciendo eso que usted hace con sus amigas, que ella ni sabe qué hacía yo, porque encima pues estudiaba y hacía muchas cosas, ¿no? Pero ella me dice eso, y que luego que usted termina de hacer eso que hace con sus amigas, yo le digo, hija, tiene mi bendición. Entonces yo en mi corazón dije, eso era lo que yo necesitaba escuchar, que ella me daba su bendición, porque esa honra era precisamente, mamá, dame tu bendición, y yo lo hacía todas las noches. Dame tu bendición, mamá y papá. Gracias por el regalo de la vida, denme su bendición. Eso fue lo que yo integré. Yo me levanto y digo, mamá y papá, gracias por el regalo de la vida, denme su bendición. Papá y mamá en la tarde, en la noche, salgo en el carro, corriendo, voy haciendo una diligencia y yo, gracias Dios por esto, gracias mamá y papá por el regalo de la vida. O sea, eso está como integrado en mi discurso, pero antes lo hacíamos hasta con un movimiento físico de honra. Todo eso al llevarlo al movimiento del espíritu, todo fluyó de una manera. O sea, Hellinger vio que las constelaciones fueron evolucionando. De tanto hacer ejercicio de honra y respeto, ya el movimiento era mucho más espontáneo, más sutil, más intuitivo, menos dramático y más, eh, a ver, era como más rápido. Quizás una constelación antes puede durar 1 hora, 2 horas, porque yo estuve en muchas constelaciones que duraban muchísimo y ahora veo que las constelaciones eran 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, media hora. Pero, o sea, es como todo más rápido, más efectivo. Es como que todo resuena, es como que la misma herramienta te llevó al proceso de evolucionar al hacerlo. Entonces, se llama constelaciones del espíritu. Cuando tú ves todo, ya no buscas. Antes se hacía, por ejemplo, que el abuelito le diga a no sé quién, que la abuelita diga no sé qué, que tal ancestro diga no sé quién, que este le diga esto a aquel. No, se dan los movimientos que se tengan que dar, si se acostó, si se paró, si se lloró, si no sé qué. Lo que hacemos es que el cliente, que es el que está mirando su proceso, ¿sí? Solamente abra un lugar en su corazón y le diga asiento, asiento a todo tal cual es y elijo la vida tal cual es. Es decir, ese asentimiento, perdón, asentimiento a todo lo que es aceptación de todo lo que es el respeto de todo lo que es lo que hace que la herramienta sea tan impactante. Entonces, ahí está ese movimiento hacia el espíritu que se llama también constelaciones del espíritu, que así también tiene un libro. Una de sus, si hablamos de los órdenes del amor, uno de los elementos claves de estos órdenes del espíritu es el asentimiento. Asiento a todo, no peleo con nada. Respeto que aquellos, como les fue, cómo se llevaron, lo que hicieron, si se perpetraron. Respeto que eso fue lo que pudo pasar, que eso fue lo que ocurrió y que toda esa línea de eventos fueron necesarios para que esto que soy yo, este evento humano que soy yo, también esté aquí. Y ahí está el asentimiento de todo tal cual es. Esa es como la maestría ya, cuando entramos en el asentimiento de, ay, sí, asiento, esto es así, esto no hay para dónde. Y bueno. Más adelante vamos puliendo entonces el proceso de la facilitación. Ya Hellinger se centra en ya no hablar de psicoterapia como herramienta, sino más bien hace distinciones claras entre qué es un psicoterapeuta, qué hace él como ayudador, como facilitador, y habla de los ayudadores o facilitadores. Entonces nace este movimiento ya más consciente de que una cosa es que tú facilites un proceso y otra cosa es que tú guíes todo paso a paso en el proceso. Yo no guío el movimiento que va a emerger, ni el siguiente ni el siguiente. Estoy al inicio, dejo que los movimientos se den y puedo hacer el cierre, porque estoy facilitando el proceso con la información y el conocimiento que tengo, pero es el campo el que hace el gran trabajo. Entonces, por eso se consolida, se puede decir que ya de unos años para acá se ha consolidado un trabajo donde escuchamos muchas personas decir, soy facilitador sistémico porque su trabajo consiste en que en la observación pura, observar todo lo que está sucediendo en el campo, enfocándose en acompañar el proceso.
que va más allá de lo terapéutico. Está acompañando al cliente para que tenga una mirada de reconocimiento, de honra, de respeto y de apertura, ¿sí? Para que pueda vivir sus procesos, sus insights, sus estados de conciencia más elevados y su sanación, ¿vale? Por eso el acompañamiento es muy, eh, digamos, es producto de un proceso de educación, de profunda educación y de entrenamiento con la herramienta. Y bueno, por supuesto, entonces vamos aplicando, ¿verdad? Y profundizando el método ya a través de diferentes escuelas, diferentes organizaciones, como estamos ahorita en la actualidad, que tenemos la aplicación, digamos, la formación en un máster con todo un programa diseñado, varios facilitadores dentro de la Corporación Internacional Líderes, donde cada facilitador tiene un programa de 6, 4, 8 meses, dependiendo de la forma como esté distribuido en el tiempo, para darte todas las herramientas que vas a necesitar para formarte como constelador. Entonces, fíjense que aquí viene este proceso, ¿verdad? Ya diagramado, ya estructurado por diversas organizaciones a nivel mundial que te dan hasta una credencial de que te formaste dentro de la herramienta, que la manejas, que la puedas aplicar, que así como el proceso evolutivo de todas las herramientas y terapias y corrientes, ¿no? Bueno, entonces eso sería para darles el segundo tema que teníamos pautado para hoy, que es en sí, pues cómo ha ido el proceso evolutivo de la herramienta. Ahora vamos a entrar, ¿sí? En este tema maravilloso, que es el epicentro de las constelaciones familiares, ¿sí? Son los principios fundamentales que nos regaló Hellinger desde su comprensión, desde sus estudios, desde su profunda mirada, ¿sí? Frente a lo que le iba bien o hacía que floreciera una relación, un vínculo, y lo que hacía que enfermara un vínculo o una relación. Entonces, cuando hablamos de los órdenes del amor, Hellinger nos los presenta como principios naturales y universales que hacen que cuando decimos que algo es como un principio universal, como un principio natural, es algo que podemos ver en diferentes momentos, en diferentes contextos, en diferentes estructuras y que cuando está, funciona y hace que todo fluya de una manera ordenada, organizada, ¿no? Entonces, se refiere a estos principios naturales, ¿verdad? Como a las leyes, como esas leyes ocultas, ¿vale? Que rigen el funcionamiento de los sistemas humanos. Entonces, en cada sistema, todos somos parte de un sistema humano. En cada sistema humano, en cada agrupación humana, existen formas ocultas que cuando están presentes, armonizadas, pues hacen que todo fluya, dice Hellinger, especialmente en los familiares, permiten que el amor fluya de manera sana y equilibrada y constructiva. Pero cuando esto que debe estar se altera, se desconoce, se desorganiza, se violenta, pues afecta, porque Hellinger también observaba que el amor por sí solo no era suficiente para que una relación fuera bien. Por amor o con puro amor, tú no vas a evitar que un hijo o una hija tenga ciertas conductas que puedan afectar su vida, su sexualidad, su integridad, inclusive que tengan trastornos, alteraciones, o que tu pareja, o que tu mamá, o que tu papá, tú por amor no puedes evitar eso. Eso si está dado en la persona, está dado en su psique, en sus alteraciones. Por amor no puedes evitar una quiebra, por amor no puedes evitar muchísimas cosas que suceden en el mundo. El amor por sí mismo, como concepto y como experiencia de vida, a veces no son suficientes para que todo funcione. Por ejemplo, una familia adopta a una niña por amor, porque ellos sienten un profundo amor por esa bebita que la vieron en condición de calle. Su mamá tenía 14 años, la vieron muy chiquitita de meses y decidieron adoptarla. La niña al cumplir 14 años empieza a escaparse de la casa, a beber, a drogarse y llega a la consulta inclusive embarazada de 14 años, repitiendo exactamente la misma historia de la mamá. La familia por amor la adoptó, por amor la quiso cobijar, le enseñaron todos los principios, inclusive religiosos que practicaban, le dieron educación, le dieron un montón de beneficios y calidad de vida, ¿verdad? Porque el regalo de la vida se la dieron sus padres.
Pero eso no fue suficiente. Y así como eso, un sinfín de historias donde uno dice, ajá, pero aquí hubo tanto amor, pero mire lo que pasó. Porque es que hay implicaciones ocultas. Se necesita estar en orden, dice Hellinger. Se necesita reconocer lo primero para que lo segundo tenga fuerza. ¿Y qué fue lo primero? Los padres biológicos. ¿Qué es lo segundo? Los padres adoptivos. Si reconozco lo primero, tengo fuerza para hacer lo segundo. Si no reconozco lo primero, no tengo fuerza para hacer lo segundo. Por lo tanto, por más que haga y haga, estoy haciendo como arando en el mar, no estoy haciendo nada, no estoy sembrando ni pudiendo cosechar absolutamente nada. Y eso pasa cuando miramos, tenemos una mirada sistémica, nos damos cuenta que gracias a estos órdenes podemos revisarnos qué tan ordenados estamos, qué tan claros estamos en la pertenencia, en la jerarquía y en el dar y en el recibir, que son los tres órdenes del amor. Entonces, cuando estos órdenes son respetados, como dice Hellinger, el amor crece, sana y une. Pero cuando se descuidan, se violentan, se olvidan, mmm, se dejan de lado porque por moda, por lo que quiera, cambiamos y bueno, todo lo demás, aunque con buenas intenciones inclusive, surgen los conflictos, surgen los bloqueos, síntomas y desórdenes en el sistema. Entonces vamos a ver el primer orden y creo que cerramos con el primer orden, pero este es muy importante. Vamos a centrarnos en la pertenencia, ¿sí? Cuando hablamos de la pertenencia, Hellinger lo vio, por eso es el primer orden de los órdenes del amor. ¿Sí? Es clave entender que todos, absolutamente todos, tenemos, y óigase bien, el mismo derecho a pertenecer. No existe dentro de la familia ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Es decir, este sí, este no y este quién sabe. Depende de cómo se haya portado, déjeme pensarlo. No, todos tenemos el mismo derecho a pertenecer. Llegamos al sistema y ya naturalmente pertenecemos, sin importar cuál fue la historia con la cual yo llegué. Yo llegué como producto del amor de mi mamá y mi papá, como producto de una noche de copas de un señor y una señora que se consiguieron en un bar, como producto de una violación, como producto de un incesto. Sin importar la historia, yo pertenezco a ese sistema familiar, que es la suma de ellos dos. Ahora yo soy un nuevo sistema que tengo el lado papá, el lado mamá, mi lado derecho, mi lado izquierdo, y estoy fusionada y yo les invito a que se imaginen dos plastilinas, ¿sí? Que usan los niños en preescolar, una amarilla y una azul. Están nuevecitas en su empaque. Usted las saca y las empieza a mezclar. Y las bate y las bate y las bate y las bate. Y luego cuando usted ve, tiene una sola bolita. Y ahora tiene una sola bolita que tiene vetas amarillas, que tiene veticas azules, pero que se ve más bien verdosa. Y eso ya no se puede volver a separar. Ya no es posible tener solo amarillo y solo azul. Ya no es posible. Significa que ya esto es algo nuevo. Y cada uno de nosotros somos algo nuevo, pero a su vez tenemos las vetas amarillas y azules que dicen de dónde venimos. Y cargamos a veces más de una o más de otra porque va a depender de nuestra mirada inconsciente frente a la pertenencia. Y la pertenencia es una necesidad fundamental también como especie. Si nosotros de pequeñitos no sentimos pertenencia, estamos en peligro de ser devorados por un depredador, es morir por inanición, es una necesidad de pertenecer. Todos somos parte del clan, todos somos parte de un sistema y no hay manera de no serlo. Lo que sí hay es historias que nos contaron y que nosotros luego contamos de que no tenemos al uno o al otro que nos abandonaron. Sí. Entonces, cuando alguien es excluido en el sistema, puede ser esta línea o puede ser esta línea. Aquí desconozco a los hombres de este sistema, aquí desconozco a algunas mujeres de este sistema, porque no estuvieron, no pudieron, por la razón que sea, me abandonaron. Yo tengo eso en el concepto aprendido de qué fue lo que sucedió, ¿sí? Empieza a repetirse procesos similares. Entonces,
Atrajo un abandono de un bisabuelo, un tatarabuelo que se fue para la guerra, no regresó. La abuelita se sintió abandonada, sacó, no sé, 5, 10, 15 muchachos que ya tenía, sacó adelante sola, pero ella siguió viviendo el dolor del abandono. Una nueva generación, que pueden ser sus nietos o sus hijos o sus nietos, están viendo por el dolor de ella, también están conectados con el dolor, porque en el sistema no hay nada desconectado. Y resuena lo bueno y resuena lo doloroso también. Y alguien toma para pertenecer, dice yo quiero ayudar y de esta forma voy a ayudar. Y es una forma inconsciente. Y toma partido y empieza a repetir historias de abandono, de quedarse sola, de criar soltera, empieza a repetir el patrón. Y viene una nueva generación, entonces está criando sola también por la razón que sea, enviudó, porque la dejaron, porque buscó solamente a alguien para que le hiciera el muchacho, pero no quiere nada con la persona, inclusive para seguir repitiendo un patrón de que la mujer está sola con sus hijos, que eso es lo que es evidente, está sola con su hijo. Y la sensación de abandono, algunos la van cargando de una forma u otros de otra forma. El miedo al abandono se va a ver en otros, entonces otros no buscan relacionarse porque tienen miedo a que la abandonen y vienen de esa historia de abandono. Entonces muchos toman partido de alguna u otra forma y es como agarrar y ver esa plastilina y ver las vetas, tiene la vetica verde, tiene más azul, la amarillita, está conectado más con esto, está más conectado con esto y ahí aparece las repeticiones, los síntomas o identificaciones inconscientes que tenemos en las historias como se van repitiendo. Nos identificamos con las tragedias, nos identificamos con las enfermedades, nos identificamos con los comportamientos quizás disruptivos, ¿sí? Con comportamientos con el dinero, comportamientos, o situaciones con la salud. O sea, empiezan a aparecer en las nuevas generaciones repeticiones. Cuando hay algo que se repite 2, 3, 4 veces, uno dice, ahí hay un excluido porque se está repitiendo y algo están mostrando cada nueva generación porque se interrumpió un movimiento, alguien salió del sistema y el movimiento se sigue dando y una nueva generación viene y entra en el juego del movimiento, pero eso no es lo que lo va a reparar. Lo que lo va a reparar es tener el reconocimiento de que atrás hubo un movimiento que se interrumpió por la razón que sea y respetar que así fue y no negarlo y no ocultarlo y no juzgarlo porque qué tal no lo supo hacer o porque fue tonto o tonta con lo que hizo o fue abusador o fue malvado. Eso fue lo que pudo hacer en ese momento histórico. Eso fue lo que le correspondió vivir. Gracias. Entonces, es darnos cuenta, ¿verdad? Que se dan repeticiones, identificaciones inconscientes y que le llaman en psicogenealogía la cripta de algo que no se dijo, de algo que se ocultó, de algo que se enterró, de algo no dicho y el fantasma o los síntomas que se ven en las nuevas generaciones. Hay un dolor tan grande guardado en el sistema y una nueva generación está resonando con ese dolor. Yo les pongo un ejemplo, me gusta mucho darle ejemplos muy sencillitos asociándolos con nuestro cuerpo, pues que es donde vivimos. Imagínense en algo como un dolor de muela. Alguien alguna vez de los que están aquí, la mayoría habrá tenido un dolor de muela en algún momento. ¿Sí? Una cosa similar a eso, un dolor así que a usted le empieza a doler esa muela y usted dice a cualquier hora de la noche usted corra, que qué me hago, qué me pongo. Es un dolor incomodísimo. Pero fíjense que el resto del cuerpo se supone que no tiene la muela solo está en un lugar. Pero usted si le dijeran vamos a bailar y usted tiene un dolor de muela, usted no iría a bailar. Vamos a hacer ejercicio y usted con un dolor de muela no va a hacer ejercicio. A usted no le está doliendo el pie, ni el dedo gordo, ni la pantorrilla, ni las caderas, ni los brazos. A usted le está doliendo la muela aquí, la encía. Pero usted no va a querer mover el resto del cuerpo hasta que no se quite el dolor de muela. Es como si todo su cuerpo entrara en incomodidad, en malestar. Donde más molestas, más cerquita de la muela, por supuesto. Ya le duele la cara, el ojo, de pronto media cabeza, de pronto el oído, o sea, usted ya no sabe ni dónde le duele. O sea, donde esté más cerca va a haber más resonancia. Pero donde esté más lejos, que puede ser los pies, usted no dice, ay, yo quiero bailar a pesar del dolor de muela. No, usted no quiere bailar a pesar del dolor de muela porque es que usted está incómodo. Entonces,
Cuando hay un dolor en el sistema familiar, eso que se ocultó, eso que, por ejemplo, ¿qué se oculta en el sistema de familia? Para darles algunas pinceladas. Los excluidos, alguien que le hizo daño a alguien, ya sea que lo estafó, lo mató, lo violentó, de alguna manera, sexual, física, como sea. Se excluye porque se portó muy mal. Alguien que se suicidó, alguien que atentó contra su vida, alguien que, bueno, tomó su vida, pues. Entonces, los suicidios, antes sobre todo, se ocultaban, se excluían, de eso no se volvía a hablar. Alguien que tuvo un destino trágico, no se mató, no se suicidó, pero sí tuvo un accidente donde murió. Esos destinos trágicos donde genera tanto dolor y la familia no sabe cómo procesar el dolor, de eso no vuelven a hablar. Y al no volver a hablar no lo hacen por maldad, lo hacen por dolor. Pero al no volver a hablar es una forma de exclusión. Se excluye el aborto. Alguien abortó espontáneamente, alguien abortó porque no se sintió preparado para tener ese bebé. De la razón que sea, es aborto, espontáneo o provocado. Y se excluye, de eso no se vuelve a hablar porque se cree que no era un humano y no tenía lugar y tal, bueno, no se vuelve a hablar. El hijo que recién nació y murió porque, bueno, no nació y o no nació vivo o nació y murió a los minutos, o a las horas o a los días. Es tan doloroso después de tanto tiempo esperarlo que al morir de a lo mejor no se vuelve a hablar porque duele, entonces se excluye. Y así un sinfín de situaciones que pueden ser excluyentes. Un padre que abandonó, que se fue de la casa, una criada que ayudó a criar a todos, pero luego se murió y nadie ni la menciona, ni la nombra, o sea, fue como la nana, pero después nadie más vio por ella o no la recordó, no le dieron un lugar en el corazón, en el sistema, porque ella ya se incluyó como parte de la familia, aunque no consanguíneamente, pero por destino sí, ¿sí? Dedicó su vida quizás a ayudar a criar a 10 15 muchachos que antes era muy común, que se buscara a alguien que ayudara a esa mamá en las tareas del hogar. Y así como eso, muchas personas que vienen a ser del sistema, que pertenecen, pero que por circunstancias de la mirada de la época era excluyente tenerlos, se excluían. Una persona que nació con un síndrome, con un trastorno y se encerraba en un cuartico o a veces hasta en el solar de la casa. Y allá de ese no sabía nadie, ahí lo tenían. Hasta que se moría y luego sacaban, lo enterraban y ya está. Pero era como el secreto que sabían, pero nadie hablaba. Entonces estaba, pero no estaba. Todas esas dinámicas, esas situaciones que se presentan en muchas familias y que no hay manera de decir, en mi familia no hay excluidos, porque en toda familia hay excluidos, porque en todas las familias hay juicios frente a cómo lo hizo el uno, frente a cómo lo hizo el otro. Entonces, esas dinámicas de exclusión son las que generan un dolor y a veces no sabemos exactamente si es la muela, si es un aneurisma, si es el ojo, si es el oído, dónde carrizo está el dolor, pero hay dolor. Hay un dolor aquí. No sé qué es, pero hay un dolor. En el sistema familiar pasa. No, a veces desconocemos a quién se excluyó. Y como lo desconocemos, pues decimos que, bueno, no pareciera que no va a tener solución, pero resulta que nada más pensar en lo que está sucediendo, recuerden, la cripta, como dice la genealogía, la psicogenealogía y el fantasma. ¿Qué es lo que está resonando ahorita? ¿Qué está doliendo? Entonces, si esto está doliendo, algo sucedió atrás. Yo me imagino eso que sucedió atrás. No le pongo detalles, solo me imagino que hay excluidos y les digo, ahora me doy cuenta que ustedes pertenecen y yo también. Ahora que lo sé, ahora que sé que hay tanto dolor en mi sistema, les doy un lugar en mi corazón. Y aquí viene la tarea, ¿sí? Aquí viene la tarea sencilla, sistémica, para que ustedes se preparen también, para que empiecen a darle orden a su dinámica de vida y les va a ayudar muchísimo si ya son terapeutas, si ya se dedican a esto, si lo están haciendo por primera vez, igual les va a servir muchísimo la tarea. Y es hacer una lista. Usted va a agarrar una hojita en blanco y puede tomarse 2, 3 días, no hay afán. Porque cuando se hacen trabajos sistémicos, se hacen es con el corazón, no con afán ni con ansiedad.
se hacen con conciencia, lo quiero hacer. Entonces usted agarra esa lista y va a escribir los nombres o los roles de las personas que usted cree que son excluidas en su sistema. Por ejemplo, usted tiene la historia de que su abuela fue sola. Entonces, pues ahí falta alguien, falta el abuelo. Del abuelo no sé nada, entonces coloca abuelo, esposo de la abuela o pareja de la abuela. El abuelo o el papá de mamá o el papá de papá, como usted lo quiera colocar, pero usted lo coloca en la lista. Si usted no conoció a su papá o si su papá también se fue cuando usted tenía 2, 3, 5, 8, 10 años, usted escribe papá. Ahora, si tuvo una relación cercana con papá, pues usted no lo tiene que escribir. Pero si usted tiene una relación distante o ni la tuvo, usted coloca papá. Si es un hermano mayor que nació, como me decía una señora, es que mi hermano mayor nació y a los días murió porque mala praxis del médico y ahí se lo mataron. Y luego me habló de tres hombres, varios hombres habían sufrido situaciones similares, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Yo, ah, no, pero ahí hay un patrón. Hasta el bebé lo mataron, dice ella, lo mataron. Entonces, en esas dinámicas uno dice, ahí hay un excluido. Alguien mató y alguien fue víctima. Y hay que colocar la víctima y el asesino. Y los ponemos en la lista. ¿Quién más ponemos en la lista? El tío o la tía que yo sé que pareciera que escuché que se volvió loco y se fue para la calle y está en condición de calle. Lo ponemos en la lista. El familiar que consume drogas y lo corrieron porque no sé qué, lo ponemos en la lista. El que se suicidó porque lo colocamos en la lista. O sea, hacemos una lista de personas de nuestro clan, hombres y mujeres, que sabemos que hemos escuchado algo, que hay ausencia, las mujeres todas solas, y entonces los hombres del sistema. Escribo los hombres parejas de las mujeres de mi sistema, porque no sé cuál de ellos será, pero los pongo en la lista. Luego que yo tengo una lista de abortos, niños no nacidos, todo ese tema, que yo reconozca, que yo sepa, luego que hago esa lista, entonces agarro y me voy a la primera. Ay, ya va que me salí de algo. Un momentito. Bueno, me salí de ahí, pero no importa, estoy acá. No sé qué fue lo que le moví, pero bueno. Le salgo tengo la lista enfrente, ¿verdad? Agarro mi lista, tengo mi lista de asuntos y digo, empiezo con el primer nombre. El primer nombre dice abuelo paterno porque no sé, no tengo sino abuelo paterno. Entonces lo miro y le digo a ese nombre, abuelo paterno, no le sé su nombre de pila, le digo, tú también. Luego digo para mí, yo también. Y tomo una respiración profunda. Repito, digo, tú también, yo también. Y hago una respiración profunda. Luego le digo, ambos pertenecemos. Y le puedo agregar, como es jerarquía, mañana vamos a hablar de jerarquía, pero como todo lo que vino antes de mí es más grande que yo, le digo, honro tu historia, respeto tu destino. Y siento esa frase, siento la frase de honrar y respetar. Le puedo decir adicional, dame tu bendición y te llevo en mi corazón, o te doy un lugar en mi corazón. Y siento la frase. Luego viene la segunda persona de la lista. Primo o prima, X tío o tía, Y, listo. O abuela o mamá o papá. No le sé los nombres o si se los sé, pues digo su nombre. Alguien que me hizo daño del sistema familiar o alguien que sé que le hizo daño a alguien y por eso nadie le habla, listo. Alguien que está preso porque nadie no es listo. Lo veo en la lista y le digo, tú también, yo también. Y hago mi respiración lenta. Siento, suelto, dejo que mi cuerpo me diga qué pasa cuando yo le doy un lugar y le digo, cuando le digo tú también, le estoy diciendo, tú perteneces igual que yo pertenezco igual que tú, respeto
tu destino o respeto como te tocó vivirlo. Dame tu bendición. Yo te doy un lugar en mi corazón. Ya está. Voy al tercero de la lista. Y así voy con cada uno de los de la lista. Puede ser que lo haga en 5 días, en 8 días, en 10 días. Todos los días le doy el lugar a uno, dos. Empiezo a sentir cómo eso se siente aquí adentro. Se siente con malestar, respeto el malestar. Se siente con nostalgia, respeto la nostalgia. Se siente con tristeza, se siente con alegría, se siente con paz, se siente con que ay, solté algo. Respeto cómo se sienta. No juzgo cómo se siente. Pero si me cuesta darle lugar a alguien, repito el ejercicio. No hay afán. Es que es reconciliación, no es una carrera. ¿Sí? No te vas a llevar el premio gordo, la lotería por esto. Te vas a llevar es la tranquilidad, la paz y la libertad de saber que estás integrando a cada uno de los que hicieron un camino antes de ti, para que ahora tú tengas la posibilidad de hacerlo diferente. Entonces, bueno, mis amores, vamos a ver. Dice por acá, y si mi mamá es adoptada y no sé nada de su familia, solo sé y pocas cosas de su familia adoptante. Sabes de la familia adoptante, pero de la biológica no sabes nada. Mire, hay un ejercicio bellísimo que podemos hacer. Van a imaginarse que dibujan un árbol, ¿verdad? Un árbol bien frondoso, ¿verdad? Y del lado derecho va lo poquito o mucho que sepas de papá. Y del lado izquierdo va lo poquito o mucho que sepas de mamá. Y si de mamá sabes que es adoptada, pues tú escribes adoptada. Y escribes mamá biológica de mamá, papá biológico de mamá, abuelos y abuelas biológicas de mamá, toda la familia biológica de mamá. Y también escribes padres adoptivos de mamá, mamá y padres adoptivos de papá y mamá de mamá. Y del lado de papá lo que sepas. Si sabes de talentos, si sabes de situaciones, si sabes de problemas, si sabes de temas de salud, lo que sepas. Entonces, a los laditos escribes todas esas palabras, como pegado a las raíces, como tú lo dibujas libremente. Yo te estoy dando una idea gráfica, tú ves cómo lo organizas. No hay nada perfecto acá, aquí hay espontaneidad. Luego que tengas el árbol dibujado, dibujas en el centro un corazón, ¿sí? Que integre todo esto en grandote, integre todo esto en grandote. Y escribes dentro del corazón, soy una con todos ustedes. Ahora sé que pertenezco a todos y a todas y que estoy aquí gracias a todos y a todas. Temen su bendición. Y luego pones tus manos sobre el dibujo y solo haces respiraciones, ejercicio de respiraciones conscientes sobre ese dibujo, donde conectas con la información que está ya codificada en ti de mamá y la información que está codificada en ti de papá. Porque no hay manera de que no esté, solo que no hay acceso consciente a ella porque son datos sociales que no tienes, pero biológica y energéticamente los tienes todos. Entonces, al entrar en esa conexión de poner tus dos manos sobre tu dibujo, les dices, soy una con todos y ahora tengo mi lugar natural. Gracias. Y más nada. Soy una de ustedes, ahora tengo mi lugar natural. Gracias. Así que bueno, llegamos al final de esta primera clase de hoy. Espero que puedan poner en práctica estos ejercicios. Y ahora sí, ¿verdad? Vamos a aperturarnos si tienen alguna pregunta que quieran hacer en este momento, ¿verdad? Para que aprovechemos este espacio final antes de que pues lleguen los coordinadores de la corporación y les den toda la información que ustedes quieran saber acerca de las fechas de inicio, del máster y todo esto. Ajá, bueno, dice muchas gracias, excelente, mil gracias, me encantó, qué bueno que hayan conectado con esta información. ¿Alguna otra pregunta que tengan, algún comentario que quieran hacer adicional? Si no, yo los dejo ya con la coordinación para que ellos empiecen a trabajar con ustedes en este momento y les empiecen a dar toda la información que ustedes requieran para que puedan acceder a la formación.
Vamos a ver si hay alguna pregunta que quieran hacer, algún comentario. Gracias también. Bueno, gracias a ti por estar, claro que sí. Bueno, mis amores, entonces no hay preguntas. Nos vemos mañana, ¿sí? Para avanzar con el segundo orden. Hagan la tarea. Hasta mañana, yo. Hagan la tarea y nos vemos mañana, Dios mediante, ¿ok? Para avanzar y darnos cuenta cuán poderosa es esta herramienta. Muchísimas gracias también. Gratitud infinita. Bendiciones para ti también. Bueno, chao, chao. Nos vemos entonces. Ya se incorporan y les dan la explicación de lo que ustedes necesitan en este momento.